Voy a hablar de escritores, la gran mayoría y otros que pertenecieron al ámbito del pensamiento religioso, fueron sacerdotes, jesuitas. Y voy a poner dos ejemplos de mujeres, una en Gran Bretaña y otra en Estados Unidos. Hoy, además, que es el día 8 de marzo, es un día importante para las mujeres por la lucha, porque muchas de ellas intentaron esa igualdad entre ambos sexos y desgraciadamente esa igualdad continúa siendo, para mí, yo siendo historiador, algo inexistente. Hay muchos problemas y muchos problemas que tienen, sobre todo muchas mujeres, para acceder a grandes puestos oficiales y de gran prestigio, tanto en España, en Europa y en el mundo. Lo único decir que, bueno, pues si en su día ellas lucharon por esos derechos, por la igualdad, para tener las mismas condiciones que cualquier varón, y nada, decir que, comento que, bueno, felicidades a todas las mujeres, porque hoy es su día y que lo disfruten al máximo, siendo un día importante para la historia del feminismo y también para la historia eh, contemporánea y general. George Herbert fue poeta, orador y sacerdote británico. Su obra literaria, escrita a lo largo de 40 años, ha ganado en reconocimiento con el paso de los siglos, como casi siempre sucede, pero bueno, dejó huella además en el ámbito de la poesía británica. Los poemas de sus últimos años, escritos siendo clérigo en Benetton, cerca de Salisbury, son considerados extraordinarios, o fueron considerados extraordinarios. La obra es de Temple de 1133, un hombre que dejó huella en el ámbito de la literatura y también del pensamiento religioso. Isaac Watts fue lógico, teólogo y cristiano británico, autor de himnos, un escritor prolífico de populares himnos. Parte de su trabajo fue la evangelización. Fue reconocido como el padre de la himnología inglesa, acreditado con unos 750 himnos. Matthew Pior fue poeta y diplomático británico. Perteneció a la época de la Restauración. Dos de ellos pertenecieron al ámbito de la literatura y del pensamiento religioso, y el último perteneció al ámbito de la literatura y de la política, como diplomático, como fue Matthew Pior. Sylvia Plath fue escritora y poetisa estadounidense, considerada una de las cultivadoras del género de la poesía confesional. Estuvo casada con el poeta británico Ted Hayes, quien tras su muerte se encargó de la edición de su poesía completa. En 1982 ganó un premio Pulitzer de poesía póstumo por sus poemas completos, pero me voy a centrar en la obra que es La campaña de cristal de 1963, publicada bajo el seudónimo Victoria Lucas, 4 meses antes de su suicidio, y es una novela autobiográfica. Y hay que decir, desgraciadamente, los problemas que tenían muchas mujeres en aquel momento. Bueno, incluso tenían que firmar algunos hasta sus propios hijos. Y encima, Silvia Plath, haciendo el seudónimo de Victoria Lucas con el objetivo de evitar evitar problemas, tuvo que llevar a cabo ese seudónimo en esa obra. ¿Por qué? Porque ella además, con todos los problemas que tenían las mujeres y vivían encima en condiciones pésimas, y esa cultura occidental que se dijo que iba a haber la igualdad a partir del siglo XIX y que en la actualidad sigue siendo muy poco igualitaria entre ambos sexos, todavía muchas actualmente siguen luchando y siguen teniendo los mismos problemas que hace 100 años. Yo siendo historiador, o la situación va cambiando, que no va a cambiar, porque lo que está al final es a dar prioridad solo a un sexo, pero claro, ese sexo al final va a tener bastantes problemas. Como no o comparta esa vida intelectual, o en cualquier ámbito intelectual o en otros ámbitos, como no comparte esa vida, mujeres y hombres, en diversos trabajos, va a ser imposible que la situación sea favorable para todas las mujeres en la actualidad, porque ellas incluso siguen luchando. Famosas anónimas por sus derechos, nada más. Ed Hadgett fue poeta y escritor británico, escritor de cuentos infantiles, considerado por la crítica como uno de los mejores poetas de su generación. Fue esposo de la poeta y escritora estadounidense Sylvia Plath, de la que voy a hablar ahora mismo. Y la obra es El hombre de hierro de 1968. Denise Leverton fue poeta británica, nacionalizada estadounidense, una mujer muy importante en el ámbito de la cultura y la literatura femenina. Adam Fox fue poeta, crítico literario, profesor universitario y clérigo británico. Fue Dean of Divinity en el Magdalen College de Oxford y uno de los primeros de los Ekelins, un cenáculo literario que estuvo formado por figuras tan importantes como Louis y Tolkien, que fueron los más importantes de ese grupo llamado Ekelins, ese cenáculo británico que dio huella
a la literatura del siglo XX en Gran Bretaña. George Selby Ives fue escritor, poeta, reformador del derecho penal y defensor de los derechos de los homosexuales británicos. Otra figura también importante, defensor del derecho penal, de los derechos de los homosexuales, incluso ayudar a que las parejas, pues, si que quieren por un sexo u otro, eso es, hay que tener el mismo respeto por cualquier persona. William Charles Franklin Plumer fue autor, novelista, poeta y editor anglo-africano por orden del Imperio Británico. Fue educado principalmente en Reino Unido, aunque él se describió como anglo-afro-asiático. Y la obra es Talbot Wolf de 1925. Hombre, bueno, pues que prácticamente él se consideró anglosajón, bueno, afroamericano o afroafricano y también asiático. Es decir, era europeo y africano y asiático. Se consideró el propio Franklin Plumer. John Benjamin fue poeta y presentador británico. Fue uno de los miembros fundadores de la Victorian Society, que es la sociedad victoriana. Aunque su carrera empezó como periodista, se convirtió en uno de los poetas laureados más populares de Reino Unido, así como una de las figuras más queridas de la televisión británica. Benjamin fue al final poeta y luego presentador de los poetas más importantes y laureados del ámbito anglosajón, como de las figuras dentro del ámbito de la televisión británica. Pero él trabajó primeramente como periodista y fue el creador de la Victorian Society, que es la sociedad victoriana de aquel momento. Alfred Edward Houseman fue poeta y erudito clásico británico. Firmó sus obras como A. E. Houseman y una de las obras es A Short Lab de 1896. Houseman fue muy importante dentro de la literatura anglosajona. Ivo Guerney fue poeta y compositor británico, aunque destacó como compositor por lo segundo, particularmente de canciones. Nació y creció en Gloucester. Sufrió de enfermedades mentales durante toda su vida y una de las obras es Sleep en el ámbito de la música. Thomas Macaulay fue poeta, historiador y político del Partido Whig británico, primer barón de Macaulay. Sirvió como secretario en guerra entre 1839 y 1841 y también como contador general entre 1846 y 1848. Una de sus obras es History of England de 1855. Ambos también dejaron huella en la literatura contemporánea británica y anglosajona. Edward Lear fue escritor, ilustrador y artista británico, conocido por su poesía absurda, nonsense y sus limericks. La obra es A Book of Nonsense. Gerard Marley Hopkins fue poeta y sacerdote jesuita británico. Su obra literaria, de marcado carácter innovador, en la que se apreciaban inspiraciones del prerrafaelismo y del movimiento de Oxford de la época victoriana, introdujo nuevos recursos estilísticos e innovadores, estructuras métricas como el Sprung Reading, el Cauded Sonnet, que es el soneto caudado, o el Curtal Sonnet, que es el soneto truncado. A pesar de que durante su vida esta fue escasamente publicada y accesible solamente a un público minoritario, influyó posteriormente en un número creciente de autores de literatura inglesa del siglo XX como Ivor Gurney, Winston Auden, Arthur Wallet y el Premio Nobel de Literatura Thomas Stein Eliot, o más conocido como T.S. Eliot. Influyó también en el ámbito europeo, entre ellos en el francés Pierre Emmanuel o el español Ángel Martínez Baigorri. Es decir, que Macaulay Hopkins lo que fue es un escritor que llevó a cabo nuevas estructuras innovadoras en las métricas, que es el Sprung Reading, el soneto caudado o incluso el soneto truncado. Es decir, y eso es lo que al final sí que al principio solo fue para un público minoritario, luego prácticamente al final como sucede todo ello, porque su obra no ha sido publicada escasamente. Y bueno, lo accesible al final fue a a ese público minoritario. Es verdad que luego influyó prácticamente dentro de la cultura británica como fuera de Gran Bretaña, en España y en Francia. Edmund Blanden fue poeta, autor y crítico literario británico. Al igual que su amigo Siegfried Sassoon, escribió acerca de sus experiencias durante la Primera Guerra Mundial, en verso y en prosa. Durante la mayor parte de su carrera también como crítico para publicaciones inglesas. Es decir, bueno, él realizó pues, diversas obras porque había participado en la Primera Guerra Mundial, todo ello. Y bueno, pues como otros escritores o poetas, que muchos de ellos murieron prácticamente en la Primera Guerra Mundial, muchos de ellos, desgraciadamente. David Jones fue pintor y poeta modernista británico. Como pintor trabajó principalmente acuarela sobre retratos y temas animales, paisajísticos, legendarios y religiosos. También fue grabador de madera y pintor de inscripciones. Y una de las obras es Our Lady of
The Hills. Siendo hoy el Día de la Mujer, pues he puesto una obra por la que aparece una mujer que es algo muy importante también. Y reseñar también el papel también de las mujeres en el ámbito de la cultura y, y también en otros ámbitos. Charles Kingsley fue novelista británico asociado en particular con el West Country y el noreste de Hampshire. Una de las obras es Los niños del agua de 1863. Los tres dejaron huella en la literatura, aunque David Jones fue más en la pintura anglosajona. Theodor Stephanides fue poeta, autor, traductor, médico, naturalista y científico griego británico, conocido principalmente por ser el amigo y mentor de uno de los escritores y naturalistas, bueno, como fue Gerard Darrell, es decir, Gerard Darrell también dejó huella como naturalista y escritor. Y la obra de Stephanides es Ireland Trail de 1973. Arthur Whale fue orientalista y sinólogo británico. La obra es 160 poemas chinos. Se dedicó finalmente a la cultura orientalista, siendo él occidental, pero esto no es ningún problema, porque ha habido escritores o artistas que han dado mayor importancia o han querido aprender de la cultura oriental, como escritores o intelectuales de la cultura oriental han querido aprender la cultura occidental. Pierre-Emmanuel, o el seudónimo de Noël Mathieu, fue poeta francés, nacido en Lagan, en la Aquitania y fallecido en París. Fue miembro de la Academia Francesa, en la que ocupó el asiento número 4 y a la que reunió en protesta por la elección de Félicien Marceau, un hombre que también dejó huella en la literatura de Francia. Ángel Martínez Baigorri fue poeta, profesor y sacerdote español, máximo representante y fundador de la poesía postruberiana, conocido por ser, junto con José Coronel Techo, un impulsor del vanguardismo nicaragüense. Techo fue uno de los escritores más importantes de Nicaragua, pero es que aparte también del ámbito hispanoamericano. John Denham fue poeta y cortesano anglo-irlandés. Escribió una aclamada epopeya pastoral en su poema, Cooper Hills. William Congreve fue dramaturgo británico. Fue el mejor representante de la comedia de costumbres que prevaleció en el teatro de la Restauración. Y la obra es El solterón de 1693, que alcanzó en su puesta en escena. Un hombre al final que, Congreve, que bueno, dejó huella en la comedia de la Restauración británica, que se produjo después de la gloriosa revolución, que nada tiene que ver, por cierto, esto lo digo yo, nada tiene que ver con la revolución, la gloriosa española. Esa fue en el siglo XVII, la nuestra fue en el siglo XIX. Y ambos dejaron huella todos en el ámbito europeo, español, estadounidense, mujeres dos, y la mayoría de los ejemplos son hombres. Así que si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado este vídeo.